7, 1 minuto. Tú sabes que el reloj que marca aquí dice que es las 6, 1 minuto, pero yo sé que son las 7. Entonces, eso es que tiene la hora americana, ¿eh? Bueno, son las 7, 1 minuto. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte, por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros estamos felices. Vamos a conversar de un tema, señores, ahora, que ha generado un debate no solamente en la República Dominicana, sino a nivel de toda América Latina, que es el tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia, que ha afectado varios países de América Latina. Y resulta que 2 especialistas argentinos han escrito el libro La criminalización de la política. Se trata de Martín Heisiner y Marcos Aldazabal. Es que estos apellidos, señores, Aldazabal. Bueno, entonces ellos están hoy aquí en nuestro programa para hablar de este tema y han venido acompañados de José Eliseo Almanzar, que los ha traído el país como presidente de la Fundación Equidad, y van a tener un simposio en la que presentarán este libro que han escrito, La criminalización de la política, sobre todo en el contexto actual que hay en la República Dominicana. Cae Eliseo, como dicen popularmente, como anillo al dedo. Bienvenidos y gracias por venir a nuestro programa. Bueno, el honor es nuestro, Yanesi. Y sí, como bien señalas, pues quisimos traer a Martín y a Marcos, porque este es un tema que toca transversalmente, no solo la República Dominicana, sino que es un fenómeno que se está dando en muchos países latinoamericanos y ¿por qué no? En Estados Unidos y en Europa. Vemos que el presidente... Con Donald Trump, sí. Sí, claro, el presidente Trump está haciendo más apariciones en la corte que actos de campaña. Y bueno, y los casos brasileños, el caso Perú y el caso argentino presenta muchas similaridades con lo que está sucediendo acá. Entonces, pues en ese contexto, la Fundación Equidad los ha traído a montar este evento donde tenemos un panel, un conversatorio sobre el libro, donde va a ser interactivo. Vamos a presentar muchas informaciones, estadísticas de qué ha pasado en Argentina, cuántas causas ha habido, cómo es la dinámica de ese desarrollo, y es muy parecido al nuestro, de mucho interés. Pero ya yo voy a dejar que sean ellos lo que se desarrollen las ideas. Bueno, Martín está aquí a la derecha y Marcos a la izquierda. Cuéntenos qué es lo que recoge este libro, Marcos. Bueno, Yanesi, primero muchas gracias por la invitación a tu programa. Nuestro libro tiene esencialmente tres partes. La primera tiene una parte, digamos, histórica, en la que contamos cómo se dan estos procesos. El primero es la judicialización de la política, es decir, la discusión política en el ámbito de los tribunales, algo que es relativamente reciente. Y luego la criminalización de la política, es decir, la discusión de política en términos de si algo es o no delictivo. Esa es la primera parte, que es histórica. La segunda es una parte descriptiva, en la que tratamos de contar cuáles son las características que tuvo esta criminalización en nuestro país, pero que también son comunes a Latinoamérica. Entonces ahí nosotros describimos algunas cosas como el uso desmedido de prisiones preventivas, la fluctuación política de estas causas según los momentos electorales y algunas tendencias más de las que quizás podamos hablar hoy. Y la tercera parte del libro es una parte quizás la más interesante, en la que nosotros describimos o tratábamos de anticipar en el año 2020 qué es lo que creíamos que iba a pasar si se seguía criminalizando la política, y nosotros en algún sentido anticipábamos algunas de las cosas que creo que pasaron en la Argentina, en que quizás eso fue lo que hizo que captáramos la atención de la Fundación Equidad para venir aquí, que es más la parte donde anunciamos que pasarían cosas similares a lo que luego se llama Milei en la Argentina. Así que bueno, eso es nuestro libro. Entonces, discúlpame, Martín, quiere decir que eso de llevar la política a estos términos que ustedes llaman criminalización conduce a la posibilidad de que estas figuras conocidas como outsiders
puedan irrumpir en el escenario electoral. Correcto. Lo que nosotros decíamos es que era posible que la discusión de política en términos de criminalidad, si alguien es o no un criminal, podía conducir a dos fenómenos estrechamente ligados. El primero es que los políticos honestos tuvieran un desincentivo a actuar, prefirieran no hacer nada, y eso es lo que sucedió en la Argentina, donde los propios integrantes del gobierno denunciaban que era un gobierno de funcionarios que no funcionan, decía. Nadie se animaba a hacer nada, y también dijimos que era posible que hubiera un desincentivo a que participen las mejores personas en política porque no querían exponer sus vidas, y luego, producto de esta gran descredibilidad o descreimiento, producto de la falta de legitimación, era posible que la gente prefiriera votar cualquier cosa mientras no fuera alguien conocido, cualquier cosa mientras fuera algo nuevo. Y bueno, todo esto es lo que se vio en Argentina, donde hoy estamos teniendo que elegir a un hombre que básicamente está plebiscitando todos los consensos que habíamos alcanzado en Argentina, si se pueden vender niños, si se pueden vender órganos, si la dictadura militar fue buena o mala, discute si el Banco Central hay que ponerle dinamita y volarlo por los aires, y dice que no es una metáfora. Entonces uno dice, ¿cuál es el valor de este hombre? El valor es que es distinto en una sociedad que se cansó los últimos años de escuchar que todos eran ladrones, de que todos eran iguales. Bueno, si todos son iguales, mejor un loco nuevo, piensa la gente, y esto era algo previsible, creo. Bueno, Marcos, la experiencia que ustedes están viviendo en Argentina, que la previeron que podía venir, ¿se podría extender a otros países como República Dominicana? Nosotros creemos que la criminalización de la política es un fenómeno que se manifestó en Argentina, pero que antes se había manifestado en otros lugares, como en Perú, como en Brasil, que Brasil es un caso también interesante en la que hubo una judicialización y una criminalización extrema, que tal vez, que usualmente surge de algo loable, que es combatir la corrupción, pero que muchas veces se degenera en perseguir la política. Y en Brasil terminaron con Bolsonaro, así como nosotros ahora puede ser que terminemos con Milei. Entonces son procesos muy similares, y lo que nosotros advertimos es esto, sí, que se replican muchas de las cosas que se persiguen, pero también las formas de perseguir, el uso de ciertas herramientas procesales como prisiones preventivas muy extendidas, o delaciones premiadas, o persecuciones quizás sin mucho fundamento. Y esta idea que también arraiga en muchos políticos de hacer política a través de la denuncia, en vez de discutir política pública, denunciar al otro. Y esto, como decía Martín, genera un discurso en el que la política en sí termina siendo desprestigiada y que posibilita el surgimiento de outsiders, así como pasó en Brasil, así como puede pasar en Argentina. Creemos, sin conocer tampoco al detalle las particularidades de República Dominicana, que es su especialidad, que puede también pasar en otros países, porque esto es lo que muestran algunas regularidades. ¿Cuál ha sido la experiencia de América Latina llevando estos casos a los tribunales? ¿Proceden los tribunales? En el libro ustedes recogen este tipo de experiencia, me gustaría conocerlo. Hay un punto muy interesante en esa pregunta que es este. Muchas veces, al llevar estos casos a los tribunales y al perseguir tan vehementemente, usando estas herramientas procesales que no se usan en otros casos, filtrando cuestiones a la prensa, espectacularizando todo, lo que podría pensarse es, bueno, quizás pagamos algún precio constitucional o nos apartamos un poco del proceso, pero logramos erradicar la corrupción a cambio. Eso parecería ser el trade-off que está en juego. Pero eso no es así, porque lo paradójico es que al romper estas reglas procesales, al impulsar los procesos de estas maneras, que muchas veces son inconstitucionales, pasan dos cosas. Uno, que en un momento las causas ya tienen tantas arbitrariedades que se anulan, con lo cual no se termina la impunidad, sino que se fomenta. Y por otro lado, que cuando se persigue cualquier cosa, se facilita que los que realmente cometieron delitos se presenten como perseguidos políticos. Entonces se habilitan narrativas que permiten combatir esto, que permiten quitarle la legitimidad al Poder Judicial. Entonces lo que nosotros decimos es, por un lado se desprestigia la política, pero además la ganancia suele ser nula, porque no es que baja la impunidad, sino que se mantiene de otra forma y se permite crear discursos que impiden perseguir eficazmente la corrupción. Entonces, en función de esto, ustedes no cuentan con información, Martín, datos de que esto haya podido vamos a decir, mejorar los modelos de transparencia en la administración pública y disminuir la corrupción después de tanto tiempo con estos modelos. Mire,
contamos con información. La información, sin embargo, no arroja una conclusión tan clara, diría yo. Por un lado, es cierto que en la Argentina parece haber una disminución en el corto plazo, al menos de denuncias de corrupción, hubo menos, pero eso pudo haber sido como consecuencia también de que, y esto fue aceptado incluso por el gobierno, fue un gobierno que hizo poco, se animó a hacer poco. Sin embargo, sí le puedo decir que tuvo consecuencias negativas muy directas y muy inmediatas. Por ejemplo, desde que empezó, tanto en la Argentina como en Brasil, que eso se fue midiendo, el combate contra la corrupción, así se lo llamó, este combate que era como de trincheras, en vez de ser una investigación independiente, era un combate, una lucha, se corroboró una baja muy pronunciada en la credibilidad del Poder Judicial. Uno creería que es el que más se debería haber beneficiado y sin embargo fue el más perjudicado. No se redujo el caudal de votos de aquellos que eran acusados, es decir, que no lograron persuadir al votante, el votante los votaba igual. Aumentó el odio y la polarización en el que piensa distinto, es decir, que lo alejó de la posibilidad de dialogar. Y además tampoco se alcanzaron condenas, casi todos los casos mediatizados todavía están en trámite y la mayor parte con causas anuladas. El ejemplo más claro es Lula. No importa si uno cree que la causa es correcta o no, si fue bien o mal imputado. Lo que seguro nadie va a estar de acuerdo es hacer una causa que le impide a alguien competir, gana un opositor, luego se anula la causa y vuelve el mismo presidente. Quiere decir que sea lo que sea que uno piense, algo se hizo mal ahí. Lo mismo pasa en Argentina, las causas contra Cristina Kirchner, la mayoría se están anulando, las que no se están anulando están plenamente discutidas, el partido de gobierno de Cristina puede volver a ganar la elección ahora, y volvió a ganar la elección después de que iniciaron las causas. Quiere decir que la eficacia de todo este proceso ha sido muy, muy baja. ¿Ustedes creen, en función de sus investigaciones, lo que han podido percibir, que el hecho de que esto se repita, esta criminalización de la política y la judicialización de la actividad política responda como un plan diseñado para esos fines? Porque es como extraño que se repita el mismo modelo en tantos países. Yo creo que hay muchas regularidades, muchas cosas que se repiten. Es difícil responder esa pregunta sin tener información que si existiese, evidentemente sería muy oculta si fue diagramado, pero yo creo que no hace falta tener teorías conspirativas o pensar que hay alguien concreto atrás de esto, sino que yo creo que en un momento de debilitamiento democrático y de espectacularización de la política, de redes sociales, de fragmentos muy cortos, es más fácil quizás persuadir o llega más gente, persuadir diciendo el otro o la otra es un ladrón o una ladrona, que explicando una política económica, que discutiendo una política de salud. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver con un momento histórico en el que todos se discuten de forma mucho más vehemente, mucho más moralizante, porque una cosa que podría hablar en contra de la teoría de que alguien lo diagramó es que muchas veces esto viene de varios sectores políticos, es decir, de sectores políticos cruzados, no solo del mismo. Entonces se ve que es algo que cumple una funcionalidad en general y que es entendible, creo, dentro de esta dinámica más grande de banalización de la política y de moralización en general de ciertos procesos. Alessi, si me permite agregar algo, es muy interesante porque debo confesar que este punto no lo habíamos discutido con Marcos y yo coincido con lo que él dice. Para mí es muy importante hacer notar que lo que está sucediendo, esto es una forma de hacer política en la época de las comunicaciones breves, donde la gente quiere algo que tenga impacto, mientras al mismo tiempo la democracia de masas crece. Es decir, yo necesito llegar a más gente participa, pero no todo el mundo está igual de preparado para el debate complejo de política pública. Entonces yo creo que lo que está diciendo Marcos, que esto sí lo hemos conversado en otro momento, las cuestiones que son dirimentes para nuestros países, el suyo y el de Argentina es un caso idéntico, es por ejemplo debatir si queremos mayor protección a la industria o un país con mayor intercambio comercial. Esto es fundamental, uno va a tener más empleo, otro más riqueza de un sector. Esto es muy complejo de discutir. ¿Cuál tiene que ser la base monetaria? ¿A cuánto tiene que estar el tipo de cambio? Son temas tan complejos que como no podemos persuadir ni conversar con el electorado que quiere participar, llevamos la discusión a términos de moral, a si el otro es bueno o malo, si es el enemigo o no. Esto es algo muy primitivo que tiene que ver con una democracia quizás que le falta un poco de densidad y proyectado con las nuevas tecnologías. Entonces lo nuestro es más que nada un llamado a que
la política se modere y a que no se entregue a esta práctica que es tan dañina para sí misma. Cualquier político que piensa con cortoplacismo cree que va a ganar una elección por hacer este daño, pero no puede darse cuenta de que a la larga pierde él también. ¿Es posible ganar una elección en ese contexto? Porque quizás, como lo estás planteando, Martín, ay no, tú le dices a un político en medio de una campaña, no te dejes arrastrar a esa banalización de la política, pero al mismo tiempo puede pensar, bueno, pero si no lo hago, me lleva el lobo. No, sin duda. Entonces, sin duda. Ajá. Ese es el problema, porque esto que estás marcando es un problema que no se presenta solo en criminalización de la política. Hay algunas prácticas que se están poniendo ahora de moda que en realidad requieren para terminarse de un consenso, de un acuerdo de lo que es el establishment. Por eso también es peligrosa la irrupción de los anti-establishment. Hay determinadas cosas que en la política no se hacían. No se hacían porque en general, esto lo digo como una crítica, pero es descriptiva, en general era un grupo, por lo menos en Argentina, de varones blancos que habían ido a 3, 4 colegios, se conocían entre sí, respetaban prácticas de conducta que, bueno, con algunos sentidos eran... A medida que la política se hace participativa y entran nuevos sectores y la gente deja de reconocerse y no se conoce de los clubes de campo de los que iban, bueno, se rompen también determinados códigos de conducta y hace falta construir códigos de la buena política, de las cosas que no se hacen. Entonces mi respuesta es, ¿puede un político no entrar en un juego dañino si su opositor lo hace? Bueno, quizás no, quizás él no puede solo. Requiere de un acuerdo de colegas, que hay cosas que prometemos no hacer. Como por ejemplo en la prensa uno diría, ¿por qué no miento? Bueno, no miento porque todos tenemos un acuerdo entre la prensa seria que no vamos a mentir. Ahora, si entra una carrera en la que la mitad miente y difunde información falsa, quizás el resto tiene un incentivo a jugar el mismo juego. Por eso ustedes han construido reglas para no hacerlo todos y proteger su profesión. Ya. Y el tema de las redes sociales, Marcos, ¿cómo ustedes ya lo han abordado, pero me gustaría que profundicen un poco más, porque en este mundo de la comunicación instantánea es mucho más retante, a cualquiera le dicen ladrón y 1 millón de gente lo cree en una hora, te están creyendo que eres un ladrón, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo responder a estos modelos? Sí, absolutamente. De hecho, gran parte del daño que se hace a través de estas persecuciones penales es mediático. Es muy difícil con el lenguaje jurídico que una persona, y no tiene por qué saberlo, distinga qué es estar procesado, estar condenado. Pero una vez que uno ve en TikTok o en Instagram o en Twitter una imagen de un político esposado yendo a una audiencia, ya lo tiene por corrupto, por más que 2 años después lo absuelvan y digan que no había pasado nada. La imagen ya queda dañada. ¿Cómo combatir esto? Creo que tiene que ver también con la respuesta anterior que daba Martín, y me parece que acá es interesante hablar del caso argentino en este sentido. Yo creo que la forma de luchar contra esto es entender que hacer política de este modo, denunciando al otro, termina arrastrando a todos a una narrativa que no favorece a nadie. ¿Y por qué digo esto? En Argentina, con el surgimiento de Milei, dentro de todo lo malo está pasando algo muy interesante, que es que personas que siempre estuvieron enfrentadas ahora están saliendo a hablar y están diciendo: mi odio contra el otro era excesivo, era adictivo, esas palabras, pero es contraproducente. Y ahora me estoy dando cuenta que lo que yo tenía que hacer es discutir política pública, no denunciar al otro cada vez que estaba en desacuerdo. Entonces, quizás, ojalá, es decir, en 2 semanas no jugamos mucho en Argentina, pero quizás en algún sentido este tocar fondo haya servido para entender que algunos consensos básicos hay que respetarlo y que en la política no vale todo, que la política es eso, discusión de ideas, no señalamientos y persecuciones al que piensa distinto, que es lo que estuvimos haciendo por muchísimos años en Argentina, y creo que es lo que también se hizo en otros países. Pero me parece que no es una cosa que se pueda regular normativamente. Las redes sociales existen y las denuncias existen, y es muy difícil terminar esto. La ley no hace magia, lo que es necesario es generar consensos y racionalidad que puedan combatir esto. ¿Podría ser que en algún momento todo este fenómeno, en lugar de generar ese apoyo, porque es como un boom momentáneo y después quizás las aguas vuelven a su nivel, pero se vuelve tarde? A los argentinos se les puede hacer tarde para detener a Milei, ¿verdad? Pero puede ser que
cuando pase un tiempo y estos modelos, generalmente no he visto ningún país que le haya ido bien con modelos como el de Milei, el de Bolsonaro, les ha ido mal a los países. ¿Ustedes creen que es posible que esto llegue, este fenómeno de el uso de las plataformas con este lenguaje de banalizar la política, de estos discursos extremos tan polarizantes, pueda quizás llegar a un nivel y pueda anivelarse? Quizás sí, quizás necesitamos ver el daño que nos hacemos. Es como, hay mucha gente que deja de tomar alcohol después de tener un accidente con el auto muy fuerte, o que deja de discutir en términos agresivos cuando le da una golpiza a otro, recibe una golpiza. Hay gente que necesita darse un golpe fuerte. Creo que Argentina, gane o no Milei, se dio un golpe, se dio cuenta de que rompió algunos límites. Creo que es muy difícil para el establishment explicarle hay un 30% que seguro ya lo votó a Milei en primera vuelta, y el establishment no le puede explicar ahora que no era tan en serio lo que decía de la oposición. Y creo que hay algo más que me gustaría decir sobre cómo pueden revertirse estos procesos. Marcos decía, continuaba la línea de lo que decíamos recién los dos, decía crear un consenso democrático, una racionalidad. Creo que hay algo más que nos estamos olvidando. Nosotros tenemos una forma de dirimir controversias, que es el Poder Judicial. Estamos también atendiendo un periodo de enorme descreimiento del Poder Judicial, que se comporta de forma infantil y reacciona como si fuera la prensa. La prensa puede ser espectacular, es su trabajo, tienen que ser entretenidos al mismo tiempo que informativos. El Poder Judicial no. El Poder Judicial no le puede poner nombres divertidos a las causas, no puede iniciar procesos que luego se caen todos, no puede violar la propia ley que tiene que hacer cumplir. El gran problema es que no estamos pudiendo persuadir al otro, queremos ganarlo y dominarlo. El Poder Judicial era el instrumento y el lugar donde tratábamos de crear un procedimiento tan serio que el que pierde aceptaba la respuesta. Es tan poco serio el procedimiento del Poder Judicial latinoamericano que el que pierde siempre siente que hubo algo raro, nunca acepta la decisión. Esta es una impugnación, una crítica que el Poder Judicial debe poder aceptar, y esta es la salida para la vida en armonía. La vida en armonía se alcanza con instituciones fuertes. Marcos, ¿hasta dónde quizás las fallas de la democracia han empujado estos procesos que han sido tan dramáticos para las sociedades que se han visto afectadas? Porque quizás somos muy críticos. De hecho, informes como Latino Barómetro establecen que las personas en sentido general en América Latina tienen una tendencia cada vez más creciente a preferir modelos como el de Bukele, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque la democracia es el mejor modelo, hay fallas, hay falencias. ¿Cómo ustedes han reflexionado este tema? Sí, evidentemente yo creo que mucho de lo que pasa tiene que ver con fallas democráticas y con quizás haber asumido que la democracia es algo dado, que va a estar para siempre, aunque no la defendamos. Y ya, al menos en Argentina, han pasado muchos años de la última dictadura militar, entonces nosotros creemos que hay un consenso democrático de 40 años que es irrompible, pero evidentemente los que más votan a Milei son jóvenes que quizás no tienen la memoria de lo terrible que fue eso, y para que valoren la democracia quizás ya no es suficiente con contraponer con algo que no conocieron, sino que hay que generar un valor intrínseco en los modelos de gobierno. Y más en concreto, evidentemente mucho de lo que pasó tiene que ver con fallas institucionales, con un poder judicial poco independiente. Que un poder judicial poco independiente quiere decir dos cosas. Por un lado, que cumple un rol político que no debería cumplir, pero por otro lado, que la política también lo presiona y no lo deja actuar como debería actuar. Muchas de las reacciones del poder judicial también tienen que ver con sentirse constreñido, con sentir que tiene que conseguir apoyos desde otro lado para poder sobrevivir. Lo mismo que sucede con políticos que se exceden en sus competencias desde otros poderes, o esto que hablábamos antes, que se denuncian entre sí, aún sabiendo que lo que están denunciando no es delito. Entonces hay una perversión de las instituciones que obviamente hace dudar a mucha gente de por qué tiene que existir un sistema democrático. Si una persona ve, por ejemplo, los últimos índices de credibilidad institucional que se hacen en Argentina y ve que el Poder Judicial tiene 10% de credibilidad, el Poder Legislativo 15% y el Ejecutivo 18%, te dice, bueno, ¿por qué tenemos un sistema en el que los tres poderes tienen 80% de imagen negativa? Y uno podría decirle, bueno, lo tenemos porque el anterior
sistema que tuvimos desapareció a 30.000 personas y netamente era peor, pero esas personas no vivieron eso. Entonces, nosotros estamos obviamente convencidos de que la democracia es el mejor modelo, al menos disponible, pero hay que empezar a darle valor y a mostrar por qué es el mejor modelo disponible y no solo lo que casualmente tenemos. Esa tendencia de la juventud, dame un segundito, Martín, de apoyar más estos modelos de autoritarios, ¿a qué se debe? ¿Falta de conocimiento? Bueno, un poco lo dice Marcos, pero yo voy a agregar algo más. Yo creo que también vuelvo al tema de la nueva TikTok como filosofía de vida, no solo como medio de información. La gente quiere, este espacio que nos está brindando en este momento es muy excepcional. A mí hace mucho tiempo no me escuchan tanto tiempo hablar en silencio. Estamos en una época en la que habitualmente el otro interrumpe y dice, pero sí o no, ¿estás a favor o en contra? Normalmente no lee estos temas y siempre hay alguien un poco apresurado que dice, pero entonces, ¿la corrupción no te preocupa? Sí, sí, me preocupa. ¿Entonces querés la impunidad? No, no quiero la impunidad. Entonces hay que hacer cualquier cosa. No, ¿por qué? Hay una época de sensación de que hace falta buscar respuestas fáciles. Y acá hay una falla también, un poco general, de los comunicadores, de los políticos. Deberían poder decir la inflación. ¿Es fácil de solucionar? Para la Argentina no, por lo menos, si no lo hubiésemos solucionado. ¿La seguridad es fácil? No, es difícil. Ahora, si un político dice, es fácil, hace falta aumentar todas las penas, bueno, es entregarse al facilismo que quiere el electorado también. Sí. Ay, Eliseo, espera, ya, finalmente, para recordar que cuando Román empieza, señor, esto no es fácil para mí. Eliseo, ahí recuerda el panel del jueves. Jueves 9 a las 5 de la tarde, auditorio del Senado de la República, el panel Criminalización de la Política, con Martín Hessner, Marcos Aldazábal, moderado por quien os dirige la palabra. Muchísimas gracias, Marcos, Martín, Eliseo. Ya ustedes son de aquí, de este programa, por eso los trato así. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía de siempre y por supuesto por la de hoy. Espero que esta conversación sobre un tema tan relevante y de tanta importancia para el presente y el futuro de la democracia haya sido bien aprovechado para ustedes. Nos encontramos de nuevo mañana. En buenas noches, buena suerte.